¿Y si te dijera que no eres quien crees que eres? No como insulto, como pregunta real. Los pensamientos que tienes, las decisiones que tomas, los patrones que repites una y otra vez. ¿Estás seguro de que vienen de ti? ¿Que son tuyos de verdad? ¿O hay algo más profundo, más antiguo, más oscuro que lleva el timón sin que te hayas dado cuenta? Esto no es filosofía abstracta, es psicología. Y si hay un nombre que necesitas conocer para entender lo que realmente ocurre dentro de tu mente, ese nombre es Carl Gustav Jung. ¿Estás cansado de repetir los mismos errores? ¿De sabotear lo que más quieres justo cuando estás a punto de conseguirlo? ¿De sentir que algo dentro de ti te frena, te empuja hacia abajo, aunque por fuera todo parezca estar bien? Jung tenía una respuesta para eso. Y no era cómoda. Decía que el mayor peligro que existe no está en el mundo exterior, está dentro de ti, en lo que no has mirado, en lo que llevas años evitando, en las partes de ti mismo que enterraste tan profundo que ya casi olvidaste que existen. Este video es un espejo, no una biografía, no un resumen académico, un espejo que te va a mostrar lo que llevas tiempo evitando ver. Y te advierto algo. Una vez que entiendas lo que Jung descubrió, no vas a poder mirarte igual. Carl Jung no era un psicólogo convencional. No le interesaba ajustar personas a una sociedad enferma. No buscaba eliminar síntomas o devolver a la gente al estado de funcional. Quería algo mucho más ambicioso y mucho más peligroso. Quería entender el alma humana. Nació en Suiza en 1875, rodeado de simbolismo religioso, rituales y una atmósfera cargada de misterio. Desde niño sintió que había algo más en la experiencia humana, algo que no podía explicarse con palabras ni con lógica, algo que vivía debajo de la superficie de todo lo que se veía. No es casualidad que se convirtiera en el discípulo más brillante de Sigmund Freud, ni que fuera también el primero en atreverse a contradecirlo. Freud creía que todo en la mente humana giraba alrededor del deseo reprimido. Jung veía algo diferente, veía profundidades, veía arquetipos, símbolos, mitos, fuerzas colectivas que no pertenecían a ningún individuo en particular, sino a toda la humanidad. Mientras Freud miraba al pasado inmediato, Jung miraba miles de años hacia atrás. Tocaba las raíces ancestrales de nuestra existencia, y por eso la ruptura entre los dos fue inevitable. Jung no quería solo tratar enfermedades mentales, quería restaurar la conexión perdida entre el ser humano y su propia esencia. Creía que la psique era un sistema vivo, dinámico, lleno de tensiones opuestas, luz y sombra, razón y emoción, lo masculino y lo femenino. Y que el sufrimiento no era un error de la existencia, sino una invitación a la transformación. Creó una nueva manera de ver al ser humano, la psicología analítica. Un camino que no busca borrar lo que está mal en ti, sino comprender, integrar, hacer consciente lo que ha sido rechazado, escondido, negado. Porque para Jung el verdadero enemigo nunca fue el sufrimiento, fue la inconsciencia. La mayoría de las personas creen que sus pensamientos, emociones y miedos son exclusivamente suyos. Que todo lo que ocurre dentro de la mente es resultado de la experiencia personal, de la infancia, de la cultura, de los recuerdos individuales. Jung desafió esta idea de raíz. Reveló que existe una capa más profunda de la psique, más antigua y más poderosa que cualquier experiencia personal. Una capa que no te pertenece en sentido estricto, pero que te gobierna de todas formas. La llamó el inconsciente colectivo. Imagina tu mente como una isla. Todo lo que has vivido, tus recuerdos, tus traumas, tus historias está ahí arriba. Pero debajo de esa isla existe un océano oscuro e invisible que comparten todos los seres humanos. Un mar donde nadan símbolos, imágenes y patrones formados a lo largo de miles de años de historia humana. Mitos ancestrales, arquetipos primordiales,
fuerzas que existían mucho antes de que nacieras y que todavía viven dentro de ti, moldeando la forma en que piensas, amas y sufres. El inconsciente colectivo no es una metáfora poética. Es una realidad psíquica que se manifiesta en los sueños, en las fantasías, en las religiones, en las películas que te emocionan sin saber por qué, en las historias que atraviesan siglos y culturas distintas sin perder su poder. Por eso, civilizaciones completamente separadas en el tiempo y en el espacio crearon mitos casi idénticos, héroes, sombras, viajes de transformación, figuras de sabiduría. Estas no son coincidencias culturales, son reflejos de la estructura misma del alma humana. Jung creía que detrás de cada comportamiento humano hay un patrón arquetípico. Cuando sientes miedo al abandono, estás tocando un arquetipo ancestral. Cuando sientes la necesidad profunda de pertenecer, de encontrar sentido, de superarte a ti mismo, estás siendo guiado por fuerzas que han estado presentes desde el amanecer de la humanidad. Ignorar el inconsciente colectivo es como ignorar la gravedad. Puedes pretender que no existe, pero seguirá tirando de ti hacia abajo. Y se manifestará en tus relaciones, en tus elecciones, en los patrones que repites hasta que te des cuenta de que no solo estás luchando contra tus propios fantasmas. Estás luchando contra los fantasmas de toda la humanidad. ¿Alguna vez hiciste algo que después lamentaste profundamente y no pudiste explicar por qué? ¿Alguna vez explotaste de rabia con alguien y después pensaste, no sé qué me pasó? ¿Sentiste envidia, celos, rencor y elegiste ignorarlos o justificarlos en lugar de enfrentarlos? Entonces ya conociste a tu sombra, solo que todavía no tuviste el coraje de mirarla de frente. Jung creía que todo ser humano carga dentro de sí un lado oscuro, una parte rechazada, reprimida, negada, compuesta por todo lo que no quieres admitir que existe en ti. Tus impulsos más vergonzosos, tus deseos inaceptables, tu crueldad, tu arrogancia, tu fragilidad, tu furia, tu necesidad de ser visto y amado a cualquier costo. Todo eso vive dentro de ti. Y cuanto más intentas reprimirlo, más poder acumula. La sombra es todo lo que tuviste que sofocar para ser aceptado, lo que aprendiste a esconder para encajar, el niño al que podaron. El adolescente que tuvo que callarse. El adulto que aprendió a sonreír mientras se derrumbaba por dentro. Y aquí está la verdad brutal. Todo lo que no enfrentas en tu sombra empieza a controlar tu vida desde las profundidades. La sombra no desaparece. Se disfraza. Se manifiesta en los juicios que haces de los demás. En la ira que explota sin razón aparente. En la vergüenza que te paraliza, en esa voz interna que te dice que no eres suficiente, en el sabotaje que aparece justo en el momento más importante. Y cuanto más te crees buena persona, más peligrosa se vuelve tu sombra. Porque si no reconoces la rabia, la envidia, el egoísmo como partes tuyas, los proyectas hacia afuera. Empiezas a ver el mal siempre en los demás y nunca en ti mismo. Jung decía que lo que no haces consciente lo vives como destino. Mientras sigas fingiendo que la sombra no existe, seguirás siendo dominado por ella. Repetirás los mismos patrones, elegirás a las mismas personas, sabotearás tus oportunidades, huirás del amor, del éxito, de la libertad porque en algún lugar profundo crees que no los mereces. Pero hay una salida, no para destruir la sombra, para integrarla. Porque la sombra no es solo destrucción, también contiene energía bruta, potencial reprimido, creatividad negada, fuerza escondida. La mayoría de las personas pasan toda su vida intentando encajar, complaciendo a sus padres, cumpliendo las expectativas sociales, amoldándose a los estándares que la cultura les impuso. Se moldean, se distorsionan, se anestesian. Todo para evitar enfrentarse con quienes son realmente, pero por dentro hay un vacío, una incomodidad, una sensación persistente de que algo esencial falta. Jung sabía exactamente qué era eso. Lo llamaba la ausencia de individuación. La individuación no es autoayuda barata.
no es vivir tu mejor versión ni manifestar abundancia. Es el proceso brutal, intenso y profundo de convertirte en un ser humano completo. Es la confrontación con tu propia sombra, la integración de los opuestos internos, la reconexión con el alma. Es dejar de ser solo una máscara, lo que Jung llamaba la persona, y empezar a descubrir el sí mismo verdadero que vive detrás de ella. Individuarse es morir a lo que creía ser para renacer como algo más auténtico. Es el colapso del ego, la ruptura de las ilusiones. Es enfrentar las partes de ti que has negado durante décadas. Es descubrir que no eres tan bueno como quisieras ni tan malo como temes. Que eres luz y oscuridad, fortaleza y fragilidad, valentía y cobardía al mismo tiempo. Y aquí está la parte que nadie te dice. Este proceso duele mucho, porque requiere que sueltes las mentiras que construiste para sobrevivir, que dejes de culpar a los demás y empieces a responsabilizarte de tu propia vida, que dejes de vivir para ser aceptado y empieces a vivir para ser completo. La individuación no ocurre de golpe. Se revela en crisis, en pérdidas, en rupturas. Cada vez que algo en ti muere, una creencia, una relación, una identidad, algo nuevo nace en su lugar. Pero eso solo ocurre cuando estás dispuesto a enfrentar la incomodidad, la duda, el caos. Jung decía que el encuentro con el sí mismo es por naturaleza una derrota para el ego. Y tenía razón. La mayoría prefiere no seguir este camino. Prefiere la comodidad de la ignorancia. Pero quienes tienen el coraje de enfrentar la oscuridad descubren algo que no tiene precio: libertad. ¿Alguna vez te atrapaste actuando de una manera que no reconocías como tuya? ¿Sintiendo que repetías patrones cuyo origen ni siquiera conoces? ¿Que siempre atraes al mismo tipo de persona, el mismo tipo de dolor, la misma historia con diferentes protagonistas? Jung sabía exactamente por qué ocurre eso. Porque dentro de ti viven fuerzas invisibles, personajes psíquicos reales que no solo influyen en tus decisiones, sino que dirigen tu vida entera. Estas fuerzas se llaman arquetipos. Los arquetipos son estructuras universales de la psique. No son ideas que aprendiste, son patrones ancestrales con los que naciste. Son tan antiguos como la humanidad misma. Residen en el inconsciente colectivo y actúan como modelos internos que moldean tus comportamientos, tus emociones, tus narrativas personales. El héroe que busca superar, que enfrenta desafíos, que intenta lograr algo grande. El sabio que busca el conocimiento y la verdad. La sombra, todo lo reprimido y negado. El ánima y el ánimus, lo femenino en el hombre y lo masculino en la mujer. Energías que necesitan integrarse para que seamos completos. Estos arquetipos no son solo conceptos, tienen energía. Cuando un arquetipo domina la psique, te posee literalmente. Toma el volante de tu conciencia y conduce tu vida sin pedirte permiso. Por eso a veces actúas como alguien que no reconoces. Por eso ciertas relaciones te arrastran hacia dinámicas que parecen sacadas de un guión preescrito. Las personas que salvan a todos a su alrededor mientras se destruyen por dentro suelen estar dominadas por el arquetipo del héroe. Las que buscan aprobación constante temiendo el rechazo pueden estar atrapadas en el arquetipo del niño herido. Quienes parecen siempre atraídos por el caos probablemente viven bajo el dominio de la sombra no integrada. Estos arquetipos no son enemigos, pero cuando son inconscientes te esclavizan. Cuando los reconoces e integras, te empoderan. Son llaves, portales. Cuando empiezas a reconocer quién habla dentro de ti, comienzas a tomar el control de tu propia narrativa. Pasaste toda tu vida intentando encajar, protegerte, pertenecer. Fingiste ser fuerte cuando estabas en pedazos. Sonreíste cuando todo dentro de ti pedía ayuda a gritos. Y en algún punto del camino olvidaste quién eras. Olvidaste tu esencia, tu misterio, tu caos creativo, tu alma. Pero algo en ti empezó a despertar. Y no es casualidad que estés aquí. Jung creía que nada ocurre por accidente,
que incluso los encuentros más inesperados son manifestaciones del inconsciente tratando de mostrarte algo. Y quizás este video fue exactamente eso. Un llamado a dejar de huir, a dejar de mentirte, a abandonar la superficie y sumergirte en las profundidades de tu propia psique. Lo que Jung nos enseña no es fácil de escuchar. Requiere coraje, requiere dolor, requiere responsabilidad, pero también libera. Porque el momento en que entiendes que no estás roto, solo inconsciente, recuperas el poder de transformarte, de integrar, de sanar. No necesitas entender todo ahora mismo. No necesitas descifrar todos tus sueños ni identificar todos tus arquetipos. Pero necesitas dar el primer paso. El paso de la honestidad. El de decir basta. Basta de vivir en piloto automático. Basta de negar tu dolor. Basta de ser prisionero de una versión superficial de ti mismo. Dime en los comentarios cuál de estas ideas te confrontó más. ¿Qué verdad te golpeó? ¿Qué parte de tu sombra sabes que necesitas mirar pero todavía estás evitando? Solo con nombrarlo ya estás trayendo luz a lo inconsciente, y eso es el comienzo de la única libertad que nadie puede quitarte.